Hola, buenos días. Bueno, ya me he introducido un poco. Hoy simplemente vamos a hacer una explicación rápida sobre la herramienta Notion, concretamente sobre la gestión de proyectos y tareas en un equipo en pequeña escala. Y vamos a usar esta herramienta, vamos a definir un ámbito de trabajo, vamos a crearlo desde cero, gracias a la modularidad que nos permite. Y vamos a explicar cómo podemos utilizarla para no perdernos, sobre todo a la hora de desarrollar las tareas en un equipo, saber quién está haciendo cada cosa y cuándo ha de hacerse una tarea. Vamos a empezar simplemente con una presentación muy pequeñita, no sé si debería estar viéndose ahora. Vale. Sí, Leo, vemos, Bien, vemos perfectamente a presentación. bien. Son 3 diapositivas simplemente para contextualizar la herramienta y para estructurar un poco el webinar. Bien, simplemente vamos a, sobre todo, centrarnos en el segundo apartado, en el ejemplo práctico. Vamos a, como he dicho, definir un entorno de trabajo desde cero para poder ajustarlo, sobre todo a las necesidades de cada uno. Notion no es una herramienta que se centre en tenemos un entorno de trabajo predefinido. Nos da la opción de configurarlo desde cero para nuestras necesidades. No simplemente, por ejemplo, como pongamos Microsoft Project, que simplemente es para la gestión de proyectos. Notion da un poco más de flexibilidad a la hora de ese aspecto, sobre todo a mover la información. Luego haremos un par de incisos sobre integración con otras herramientas, como puede ser Slack, Jira, otro tipo de herramientas externas, las cuales tienen integración con esta, las limitaciones que se nos presentan, los planes que podemos usar en nuestra empresa y luego haré unas anotaciones sobre recursos recomendados de donde podemos encontrar más información. Bien, unas notas rápidas que quería hacer antes de empezar el ejemplo práctico. Va a ser algo muy rápido. Como tal, este es un ejemplo práctico de aplicación, no un ejemplo de qué es esta herramienta y cómo podemos utilizarla desde cero. Es decir, voy a presuponer ciertos conocimientos previos sobre la herramienta. Aún así, va a estar grabado y el año pasado se realizó también en este proyecto, en IGAPA Responde, un webinar sobre las bases de Notion. Digamos, sería la primera parte que correspondería a esta segunda parte de utilización. Luego, idioma. Bueno, yo voy a hablar en castellano simplemente por facilidad para mí, me resulta muchísimo más cómodo. Y la herramienta está en inglés por defecto. No tiene versión en castellano todavía, están trabajando en ello, pero ahora mismo creo que solo están disponibles inglés, francés, coreano y japonés. Así que la vamos a utilizar en inglés simplemente por facilidad. Aún así, no es necesario altos conocimientos, es muy simple y tiene muchísima iconografía para su utilización. Y luego un detalle que Notion como tal, el origen de esta herramienta es como gestor de información, no como gestor de proyecto. Permite gestionar proyectos, es una de sus habilidades principales y ya los propios creadores de Notion la diseñaron para ello, pero no es un gestor de proyectos per se, como puede ser Notion, o como puede ser, perdón, Microsoft Project, que tiene herramientas concretas y automatizaciones, sobre todo a la hora de gestionar las tareas. Notion tenemos que hacerlo un poquito más manual, pero a cambio de eso podemos ajustarlas a ajustarla a nuestras necesidades. Es un poco una cosa por otra. Bien, simplemente eran estas anotaciones que quería hacer. Y una última anotación que simplemente me acabo de dar cuenta. Como se ha dicho, este webinar lo estamos grabando, así que la recomendación es poner en pantalla completa el webinar en vez de intentar seguirlo y emularlo a la misma vez. No me voy a parar mucho en cada uno de los aspectos, pero sí que voy a intentar explicar lo máximo posible para que luego, usando la grabación, se pueda entender perfectamente la herramienta y replicarlo luego sin problema. A lo mejor ahora mismo intentar replicarlo puede ser un poco... puede ser muy poco tiempo para lo que se quiere explicar.
si se hace paralelo. Bien, esto, lo que ahora mismo debería estar viéndose, es lo que vamos a diseñar desde cero. Simplemente es un gestor básico de tareas en el cual tenemos 4 apartados principales. Tenemos nuestra tabla de maestros, ahora explicaré qué es esto de maestros, y luego 3 vistas principales sobre las tareas activas, sobre las tareas que tenemos. Las tareas tardías, es decir, que hoy es el plazo para completarla, o bien se deberían de haber completado en el pasado. Las tareas las cuales están activas en este momento. Y luego una vista general en 3 formatos: un calendario, un tablero Kanban y una lista en tiempos o un diagrama de Gantt en el cual ver el orden o el estado, en el caso del Kanban, de las tareas. Bien, dicho esto, vamos a empezar a diseñarlo. Bien, para eso vamos a empezar desde una página en blanco. Vamos a empezar desde cero y voy a intentar explicar lo máximo posible cada uno de los pasos que vamos a hacer. De nuevo, una página, vamos a escoger una vacía y le vamos a añadir un icono, por ejemplo, uno aleatorio, simplemente para diferenciarlo. A la izquierda tenemos nuestras páginas y tengo un par de páginas de prueba. Y simplemente para aumentar el campo de trabajo, vamos a, en la esquina superior derecha, en los 3 puntitos, podemos decirle que ocupe la página completa. Si no se hace, pues solo ocupa la columna central. Bien, un título. Esto es un título sencillo, por ejemplo, webinar IGAPE. Vale. Bien, en el área de trabajo vamos a dividirlo de nuevo en 3 segmentos principales: maestro, tareas activas y la vista principal, que va a ocupar toda una línea. Para eso simplemente vamos a usar columnas. Concretamente vamos a empezarlas con, si se acuerdan, aparecía la tabla de maestros en un color diferente. Simplemente vamos a escoger un título, le llamaremos maestros, y en el caso de que se quiera, se puede escoger en los puntitos de la izquierda, es el menú contextual para cada uno de los bloques. Simplemente escogeremos un color. Por defecto va a ocupar toda la línea. Ahora mismo corregimos este hecho. Podemos hacer un segundo título que lo vamos a llamar tareas tardías, y un tercero para las tareas activas. Bien, el color se puede añadir luego. Simplemente para colocarlo en columna podemos mantener pulsado en los tres puntitos y arrastrarlo hasta que nos diga que podemos seleccionar las columnas. Bien, vamos a redimensionar en esto, ya que solo va a contener cierta línea de información. ¿Y qué vamos a usar para maestros? Para maestros vamos a usar 2 bases de datos, 2 tablas, por así decirlo, como puede ser una tabla en Excel. Para ello simplemente podemos, con el menú contextual, podemos decir que queremos una tabla, una base de datos concretamente, y la queremos a página completa. Podemos escoger una base de datos que se integre directamente en esta visualización, pero ya que va a estar trabajando, digamos, por detrás, simplemente por facilidad, automáticamente la va a abrir. Esto, de hecho, puedo abrir una nueva pestaña. Bien, lo que correspondería a esto es esta nueva pestaña. De hecho, vemos como si fuese una arquitectura de carpetas. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestros proyectos. Vale, vamos a definir nuestros proyectos. Por defecto, esto es una tabla y nos da dos propiedades. El nombre del proyecto, que a la vez es una página que podemos abrir a la derecha para añadir más información. Y luego una serie de tags, una serie de, digamos, clasificadores que podemos añadir. Nosotros vamos a añadir y vamos a reordenar, vamos a añadir más atributos y vamos a reordenarlos para
tener más información sobre esto. No vamos a añadir muchos atributos. Para añadir uno simplemente en el más podemos añadirlo y aquí se nos muestra todos los tipos de atributos que podemos crear. Vamos a escoger un texto y le vamos a dar el nombre de código. Un código identificativo de proyecto. Esto va a ser relevante para luego, sobre todo para el tema de ordenar las diferentes filas. Por costumbre lo pongo siempre en la primera línea, pero esto ya es lo que comenté antes. Es flexible. Luego vamos a añadir un selector y lo vamos a llamar estado. Este va a ser nuestro estado de proyecto. Por defecto no aparece ninguno. De hecho, permítame corregirlo. Hay directamente una nueva propiedad, la añadieron en esta última actualización, que directamente es un estado. Automáticamente nos crea 3 estados por defecto, no iniciado, en progreso y terminado. Vamos a cambiarle rápidamente el nombre. Simplemente por un poco de facilidad. Progreso y... Bien. Automáticamente, como ven, ya se ha autocorregido. Si se cambia a la derecha, va automáticamente cambiarlo en todas las entradas de la base de datos. Luego añadiremos una nueva propiedad a la que vamos a decir que va a ser una fecha. Esto lo usaremos para el periodo en el cual el proyecto va a desarrollarse y finalmente, a lo mejor por utilidad, vamos a añadir una URL. En el caso de que queramos añadir algún link concreto específico para este proyecto. Aparte de esto, vamos a añadir una plantilla, simplemente para facilitar la creación de nuevos proyectos. Podemos crear un nuevo proyecto arriba a la derecha, pero podemos crear plantillas que añaden información directamente antes de... que añadan información por defecto. Podemos tener múltiples plantillas. Por ejemplo, vamos a darle un nombre de plantilla de proyecto. Vamos a darle un código. Para esto está la ordenación que comenté antes. Por defecto podemos ordenarlo por código ascendente, por poner un ejemplo, y así todos los nuevos proyectos siempre van a aparecer en un punto concreto de la tabla, a lo mejor en la parte superior o en la parte inferior. Estado va a estar iniciado y no vamos a tener fecha. Podemos añadir también un icono, por poner un ejemplo, simplemente para poder visualizarlo. Bien, una vez está la plantilla creada, ya la tendremos en la esquina superior derecha. Podemos indicar que esta plantilla sea la plantilla por defecto para no tener que abrir el desplegable y seleccionarla. Simplemente con el darle a New, setas default para todas las vistas y ahora mismo ya está por defecto. Bien, vamos a eliminarlas, al igual que se puede hacer con Excel, se pueden seleccionar múltiples líneas y en este caso hacer una modificación, un borrado completo. Vamos a crear 2 proyectos de ejemplo, por un ejemplo. Automáticamente, como ven, se ha activado la plantilla y podemos, por ejemplo, código, vamos a decir que este sea el primer proyecto, no iniciado, fecha, supongamos que empieza la semana que viene, le diremos que queremos seleccionar una fecha de inicio, una fecha de fin también, y simplemente con seleccionar, hacer 2 clics, va a escoger el periodo de tiempo. Bien, tenemos el primer proyecto y vamos a generar un segundo proyecto simplemente para luego poder visualizar ciertas cosas. A este proyecto le vamos a dar una tag, por ejemplo, desarrollo. Y por ejemplo, web también. Podemos añadir múltiples tags. A diferencia del selector de estado, esto puede tener múltiples valores, es multivaluado. Y vamos a decir que, por ejemplo, empiece hoy y acabe la semana que viene. Bien.
solo para ejemplificar, vamos a indicar que esté en progreso, ya que empieza hoy. Bien, ya tenemos nuestros proyectos. Ahora vamos a definir. Tenemos aquí, de hecho podemos cambiar el icono. Supongamos que, por ejemplo, checkbox. Vale, por poner un ejemplo. Y vamos a definir ahora, de nuevo, otra base de datos que va a estar relacionada con nuestra base de datos de proyecto. En este caso va a ser las tareas. Generamos una nueva base de datos y el proceso se repite. Podemos crear tantas como queramos. Para esto simplemente vamos a añadir varios atributos. Un segundo que abra las notas. Bien, tareas. De nuevo le vamos a dar un nombre. Tareas y, por ejemplo, le vamos a dar un icono. Antes lo hicimos en el anterior, o sea, en la página principal. Ahora vamos a hacerlo simplemente desde dentro. Bien, para las tareas, lo mismo. Vamos a añadir varios atributos. Al igual que para proyectos, vamos a escoger un texto y lo vamos a seleccionar como código, de nuevo, para realizar ordenación. Tenemos un código y, por costumbre, yo lo añado como primer elemento. Un nombre, podemos cambiarle el nombre si queremos, y unas tags. Y bien, ahora, ¿qué es importante para una tarea? Esto depende de cada uno de nosotros, lo que prefiramos, pero como mínimo la tarea ha de tener un estado. Le damos un nombre y aquí tenemos de nuevo, sin empezar, vamos a cambiarle el nombre al castellano, en progreso y terminado. Podemos añadir, si así lo queremos, más estados intermedios. Por ejemplo, imaginemos que la tarea está parada por algún motivo. Podemos añadir múltiples estados. Estos son los que da por defecto. Aparte de eso, tiene que tener unas fechas. Una tarea ha de realizarse en algún momento concreto. Así que, de nuevo, haremos lo mismo. Fechas, tags, podemos añadir una descripción rápida. Vale, un segundo. Esto es un texto y cuyo nombre es descripción, por poner un ejemplo. Y finalmente vamos a tener una persona que esté asignada a esta tarea. En este caso seleccionaremos person. Es el atributo que nos da por defecto y asignado. Asignado. Bien. Aparte de esto, una tarea va a tener un proyecto en el cual se desenvuelve la tarea. Para eso tenemos nuestra anterior tabla. La creamos por la razón de que Notion nos permite unir o utilizar como una columna otras bases de datos. Para eso usaremos el atributo de tipo relación. Automáticamente nos presentará las diferentes bases de datos que tenemos en nuestro entorno de desarrollo. En este caso tengo un par de bases de datos de prueba extra, pero por regla general aparece una misma y el proyecto. Lo seleccionaremos y diremos que una tarea, por ejemplo, solo pueda tener una página unida. Es decir, una tarea es de un proyecto. No puede ser de múltiples proyectos. Esto depende un poco de la aplicación, pero vamos a decidir, por ejemplo, hacerlo así. Y añadimos una relación. Bien, una vez tenemos esto, podemos, por ejemplo, ordenarlo así por facilidad y, por ejemplo, en el caso de que queremos hacer una unión, automáticamente, no le cambié el nombre a los anteriores proyectos. Segundo, vale. Antes no le cambié el nombre, vamos a llamarlo proyecto 1 y proyecto 2. Bien. Ahora podemos volver a nuestras tareas y efectivamente aparece proyecto 1 y proyecto 2.
Pero antes de hacer esto, vamos a, de nuevo, crear una nueva plantilla de proyecto. En este caso va a ser plantilla de tarea. Su código va a ser, por ejemplo, tarea 999 y va a estar sin empezar. Por un ejemplo. En el caso de que queramos, podemos poner, por ejemplo, fechas por defecto, tareas por defecto. Bien, y aquí vamos a añadir, luego vamos a modificar esta plantilla para poder ver sus subtareas. Bien, vale, tenemos nuestra plantilla de tarea y la vamos a indicar como defecto. Bien, ahora, Notion, en una de las nuevas actualizaciones que propuso, nos permite generar elementos anidados. En este caso, por ejemplo, serían, imaginémonos, subtareas. Para ello simplemente vamos a abrir los tres puntitos arriba a la derecha y ya nos aparece un icono de subítems. Automáticamente nos pide dos campos y nos indica además gráficamente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vamos a clique fuera del campo de texto. Vamos a indicar subtarea y vamos a indicar que la de arriba es la tarea principal. Bien. Una vez lo creamos, tenemos nuestras tareas añadidas. De hecho, a la derecha ya automáticamente nos aparece una relación. Esto se podía hacer antes de una manera un poco más complicada, pero esto lo único que es una relación igual que con proyectos, simplemente a la propia tabla. Bien, ahora vamos a editar por ejemplo, ahora deberíamos poder extenderlo, esto antes no se nos presentaba, y vamos a editar el template. ¿Para qué vamos a editarlo? Vamos a añadir, ahora mismo, por ejemplo, han aparecido dos nuevas propiedades y podemos indicar que, por ejemplo, esto lo mostremos como una sección, simplemente aparece abajo a la derecha, y vamos a crear una vista, de manera que dentro de la propia tarea tengamos un Kanban, un nuevo tablero Kanban clásico, que puedas arrastrarlo, pero que solo presente las tareas anidadas, las subtareas de esta concreta. Para eso simplemente tendremos que añadir una nueva vista. Esto no es una base de datos, es una vista, es decir, cogerá otra base de datos, en este caso las tareas, y la presentará aquí. Automáticamente, de igual manera que cuando creamos una nueva base de datos, se nos presenta aquí, escogeremos tareas y por defecto mostrará todo. Ese es el comportamiento por defecto. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser modificarlo a base de filtros. Por poner un ejemplo, aquí podemos modificar la vista y que en vez de ser una tabla sea un tablero Kanban. Vamos a decirle que los agrupe por su estado, por poner un ejemplo, y que coloree las columnas, por poner un ejemplo. Voy a abrir esto como página propia. Vale, ahora podemos verlo un poquito más con más claridad. Y aparte de eso, vamos a modificar nuestra propia agrupación para que tenga un poco más sentido a la hora. Por ejemplo, sería sin empezar, parada, en progreso y terminada. Para las subtareas, para eso simplemente deberemos añadir un filtro concreto. Vale, vamos a decir que la tarea principal tiene que ser la tarea sobre la que se ha creado. Entonces, como estas son las subtareas, diremos que la tarea principal, en este caso, para poder escalarlo luego, escogeremos la plantilla. Esto automáticamente cambiará luego. Escogeremos que la tarea principal sea la plantilla.
Es decir, todas las subtareas de esta tarea van a estar presentes aquí, dado que las tareas principales no van a tener una tarea principal, solo van a tener subtareas. Y automáticamente el filtro ya se aplicará. Bien. ¿Vale? Ya tenemos esto. Esta es nuestra plantilla. Podemos añadir, por ejemplo, un icono igual para facilitar la visualización de nuevo, por ejemplo. ¿Vale? Asignados, fecha, la descripción no queremos y una tarea principal no queremos. Bien. Al igual que antes, podemos eliminar las tareas por defecto y vamos a crear varias, simplemente para realizar las pruebas. Bien, le damos una y automáticamente se genera, nos la abre. Vamos a decir que sea la tarea 1, por ejemplo 01. Ese va a ser su código, no va a tener una descripción. Por ejemplo, le vamos a cambiar el nombre a, por poner un ejemplo, búsqueda de información. Búsqueda de información. Vamos a asignarla a mí mismo en este caso, dado que en este entorno de desarrollo no hay nadie más, pero en el caso de que se tenga un equipo, aquí deberían aparecer múltiples. Para eso hacen falta varias cuentas. La descripción, vamos a decirle que buscar información sobre emprendimiento, por poner un ejemplo, y que esta tarea ha de realizarse, por ejemplo, a principios de la semana que viene. Bien, no tiene tarea principal y vamos a seleccionar un proyecto. En este caso, proyecto 1. Automáticamente ya queda asignado. Por ejemplo, vamos a añadir una nueva tag que sea desarrollo empresarial, por poner un ejemplo. Hay que darle a Enter, si no, no añade esto. Bien, sobre esta tarea podemos, por ejemplo, para hacer una prueba, podemos duplicarla y vamos a darle un nuevo búsqueda de información, lo vamos a cambiar a análisis. Y vamos a seguir asignando al proyecto 1. Código T02 y podemos borrarle esto, por ejemplo. Las fechas vamos a indicarle que sea la semana siguiente. Fecha de inicio sea el 19. Bien. Vale. Por ejemplo, búsqueda de información puede ser complejo, es decir, puede tener diferentes subtareas. Para eso simplemente usaremos el desplegable a la izquierda y añadiremos un nuevo ítem. Automáticamente se presenta aquí y podemos decirle, por ejemplo, que sea 001-1 y le vamos a decir que sea búsqueda de información, por ejemplo, lectura de documentos. Está sin empezar. El proyecto no nos hace falta especialmente cubrirlo, podemos cubrirlo si queremos y ponerle el mismo que la tarea principal. Sin embargo, por defecto, ahora está cargando un poco. Vale. Sin embargo, por defecto, para clasificarlo podemos usar el proyecto de la superior. Seleccionemos Innova Labs y le diremos que se haga, por ejemplo, el primer día, por poner un ejemplo. No le damos una fecha final, simplemente tiene que hacerse en este día. Una descripción y automáticamente esta subtarea se ha poblado, se ha añadido ya que automáticamente la hemos indicado como subtarea. Vamos a añadir un nuevo ítem y vamos a decirle, por ejemplo, 002 y análisis, sin empezar, proyecto 1 por poner un ejemplo. De nuevo, la misma información y esto se va a hacer el día 13, el día siguiente. Automáticamente, de nuevo, se ha añadido. Bien, una vez tenemos nuestra información, verla en una tabla
no es del todo útil, no es del todo fácil de analizar, por así decirlo. Para eso tenemos diferentes vistas. Notion permite presentar la misma información de múltiples maneras, que es lo que antes veíamos en el calendario, el Gantt. Todo esto leía de la misma información. Arriba a la izquierda, al lado de nuestra tabla, estos son las vistas en la línea superior, podemos añadir una nueva. Por defecto nos va a decir que selecciona una tabla. Sin embargo, podemos darle múltiples. Por ejemplo, podemos decir que sea un Kanban, igual que hicimos antes. Por defecto lo está asignando por el último valor filtrable, en este caso el asignado, pero podemos decirle que no, que lo queremos por estado y que lo queremos darle nuestro propio orden. En progreso, parada, queremos decir que sea este orden, por poner un ejemplo. Por facilidad podemos decir que nos coloree las columnas y queremos que, por poner un ejemplo, queremos mostrar varias propiedades. Por ejemplo, si tiene una descripción, queremos mostrarla y queremos mostrar el proyecto que está. Esto nos lo permite hacer, podemos escoger lo que queramos. Bien, aparte de esto, a lo mejor verlo así en conjunto, en el caso de que, por ejemplo, análisis de información fuese el proyecto 2, a lo mejor queremos verlo por separado. Notion también nos permite eso, nos permite hacer una subagrupación. En este caso podemos decirle que sea el proyecto. Automáticamente nos filtrará las tareas por, digamos, dos ejes. El eje superior va a ser el eje de progreso, el eje de la izquierda va a ser el eje de estado. Perdón, arriba el estado, a la izquierda el proyecto. De aquí podemos trabajar como si fuese un tablero Kanban normal. Podemos moverlo. Por ejemplo, esta tarea está terminada. Aquí se va a actualizar automáticamente. Es la misma información, simplemente vista de una manera diferente. Otra vista que podemos necesitar, por poner un ejemplo, es ver el progreso, ver en qué orden ha de hacerse. Puede ser. Para eso tenemos la vista de tiempo, o timeline, que la llama aquí. Esto simplemente es un gráfico Gantt que tiene exactamente la misma funcionalidad. Ahora mismo parece que está ordenado inversamente. Podemos decirle que lo ordene por la fecha ascendente. Y ya nos lo pone tranquilamente. Bien. Una cosa que ha añadido Notion en las últimas actualizaciones es la posibilidad de crear dependencias entre tareas y mostrarla en este gráfico. Por poner un ejemplo, si quisiésemos que esta tarea, la tarea superior, fuese antes que la tarea inferior, simplemente haciendo hover con el ratón sobre la tarea, ya nos indica como una flechita. Podemos arrastrarlo y la primera vez nos va a decir, ¿quieres crear una nueva relación para como interacción estas tareas entre ellas? Generamos una nueva relación y simplemente, disculpen, creamos una nueva relación y bloquea, simplemente bloquea, vamos a traducirlo, bloqueada por. Bien, y automáticamente podemos ver una lista de, digamos, un flujo de las posibles tareas. De nuevo, aquí también podemos modificar la información, podemos, por ejemplo, cambiarle la fecha, en el caso de que lo queramos, o podemos desplegar y podemos ver las subtareas. Una de las limitaciones que nombraba antes como de Notion como gestor de información, no tiene, por ejemplo, ahora mismo una tarea puede hacerse fuera de la tarea, una subtarea puede hacerse fuera de la tarea principal. Esto en un gestor de proyectos no debería pasar. Sin embargo, Notion es un gestor de información. Tenemos que sacrificar el hacer cosas manualmente, en este caso, mover un bloque de elementos para poder tener tanta flexibilidad. Por ejemplo, ahora mismo podemos hacer el link entre varias o podemos incluso linkear fuera de la tarea. Esta es simplemente otro tipo de visualización.
Bien, tenemos nuestra información, pero ahora lo que podemos hacer es un dashboard. Podemos usar lo que indicamos antes de tareas tardías y tareas activas y filtros sobre estos maestros para ver la información que nos interesa, la información útil, por así decirlo. Para eso simplemente utilizaremos, de hecho voy a añadir esto a la columna. Ahora mismo está ocupando la línea completa, como pueden ver por el sombreado, pero podemos decirle que sea simplemente la columna y ya está. Para eso hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, vistas. Al igual que antes, simplemente podemos bajar en la lista de posibilidades y podemos linkearlo de igual manera que hacíamos antes sobre una base de datos existente, en este caso tareas igual. Por defecto nos dice, queremos copiar una vista de las ya existentes, por si no queremos modificarla, por así decirlo. Si la queremos ver aquí también. Pero podemos crear una nueva vista. En este caso, por ejemplo, queremos una lista de tareas que van tarde. Por poner un ejemplo, seleccionaremos lista y tenemos nuestra nueva vista. Podemos mostrar múltiples propiedades, por poner un ejemplo. Supongamos a qué proyecto está asignado, su estado y quién tiene que hacerla, por poner un ejemplo. Bien, aquí tenemos múltiples, pero por ejemplo, esta no es una tarea tardía porque ya está terminada. Entonces, tenemos que, por ejemplo, vamos a añadir también las fechas, simplemente para visualizarlo mejor. Esta está terminada, entonces no debería presentarse aquí. Para eso usamos filtros. Simplemente le decimos, por ejemplo, queremos que la fecha, y aquí nos pone una serie de posibles filtros. Queremos decir que relativo a ahora sea en o antes de hoy. ¿Vale? Por ejemplo, había una tarea, si nos volvemos a la vista de tareas y podemos ver el Gantt, que era posterior. Entonces, no es tardía porque aún no ha pasado, aún no se ha iniciado. Entonces, eso ya ha desaparecido, pero tenemos que también eliminar la terminada. Para eso podemos añadir un segundo filtro por su estado. Y le decimos, vale, muéstrame todo lo que esté por hacer o esté en progreso. Y estas son nuestras tareas tardías, son las tareas que no se han completado antes de la fecha de hoy. Simplemente con 4 o 5 clics, automáticamente vemos de todos los proyectos nuestras tareas. Lo mismo podemos hacer para las tareas activas. Podemos, por ejemplo, copiar, podemos duplicar esta vista y moverla a tareas activas. Simplemente aquí es la misma información, no tenemos que añadir nada, solo tenemos que, por ejemplo, quitamos el filtro de fechas y le decimos, vale, las tareas activas son todas aquellas que están en progreso. Ahora mismo no tenemos ninguna. Sin embargo, si por ejemplo aquí cambiamos el progreso a parada, aquí efectivamente sigue estando y aquí se nos muestra. Estas son nuestras tareas activas. Y finalmente, simplemente por un poco de completitud, podemos mostrar de tareas, es otra base, otra vista. Podemos decir, vale, pues queremos mostrar el Gantt, queremos hacer una copia directa de la vista que teníamos antes. Queremos tener una vista general del Kanban, por ejemplo. Aquí estamos replicando las vistas que seleccionamos antes. La información de arriba, por ejemplo, en el caso de que esta tarea se termine, va a también reaccionar, porque la información es la misma, no es diferente. Y vamos a decir, por ejemplo, vamos a añadir una nueva vista. Vale. Y le vamos a decir que venga de tareas y que sea un calendario. ¿Vale?
Por ejemplo, ahora podemos decirle que presente más propiedades, por poner un ejemplo del proyecto y su estado. Y aquí también podemos modificar o incluso añadir nueva información. Automáticamente se aplica la plantilla que seleccionamos por defecto. Vamos a dejarla vacía simplemente para enseñarlo. Y aquí podemos modificar la información. Aquí va a aparecer, por ejemplo, si esto estuviese activo, automáticamente aquí va a reaccionar. Y como último detalle, la vista anterior que hicimos en la plantilla, esto tiene una tarea. Bien, si lo abrimos, esta vista automáticamente ha reaccionado a esta tarea y solo va a mostrar las subtareas que tenemos en nuestra tarea principal. Únicamente. Y este filtro se aplica de manera automática. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, si tenemos nuestra plantilla de Kanban, simplemente podemos decirle que las tareas, la tarea principal, que no esté vacía, por poner un ejemplo. Perdón, que esté vacía. Vale. Is empty. Entonces, estas son nuestras tareas principales. Es decir, aquí no estamos mostrando subtareas. Sin embargo, en búsqueda de información, podemos ver nuestras tareas secundarias aquí. Esto nos facilita en el caso de que no queramos, a lo mejor una tarea principal tiene 100 tareas secundarias, pues aquí podemos verlo de una manera más filtrada. Y en un principio eso es la parte práctica. Como pueden ver, en cosa de 45 minutos, 40 minutos, tenemos un dashboard completo sobre las tareas activas, tareas tardías y gestor de proyectos y tareas, básicamente. Entonces, si esto se puede hacer tan rápido, esto puede, supongamos ahora queremos incluir clientes, pues podemos añadir nuevas bases de datos, podemos añadir nuevos conjuntos de información, podemos, por ejemplo, en una tarea, podemos venir aquí, vale, un segundo, vale, podemos, por ejemplo, decir aquí y que esta tarea tenga, por ejemplo, file, que tenga un archivo y le podemos añadir un archivo interno automáticamente. Todo esto se puede hacer. Por ejemplo, seleccionamos un archivo y automáticamente se va a cargar y la propia tarea puede contener la información. No necesitamos referenciar productos externos. Y en un principio esto es Notion, esto es lo que nos permite Notion como tal. Podemos, simplemente el detalle que quería comentar después de la integración, tenemos varias integraciones per se en la parte de abajo del todo, si nos movemos. Por ejemplo, con Google Drive nos permite añadirlo, con Twitter, con GitHub. Por ejemplo, si trabajamos un proyecto de desarrollo, las issues de un repositorio pueden linkearse automáticamente por aquí. Por ejemplo, en Slack, creo que había en Slack también, y que si un mensaje en un canal de Slack recibe un mensaje concreto, imaginémonos que tenemos un canal de Slack de errores, se envía un mensaje ahí y en una base de datos automáticamente se genera una tarea. Y bueno, tiene bastantes integraciones per se. Aparte de esto, tiene una API en el caso de que se quiera desarrollar aplicaciones propias. Es una API para desarrolladores, es algo que Notion también permite. Y finalmente, simplemente para los recursos extra, recordar que tenemos el año pasado, hicimos la explicación de Notion más a bajo nivel, más a esta es la herramienta, esto es un bloque, esto es una página, no simplemente una aplicación directa. Y aparte de eso tenemos Notion en esta URL, Notion Help Guides Category Documentation. Tenemos muchísima documentación, muchas plantillas que podemos importar directamente, qué es una base de datos, cómo podemos utilizarla,
Notion tiene una documentación bastante externa, o por ejemplo, lo que nombraba antes, la documentación sobre la API, que podemos escribir código directamente para implementarlo en nuestras aplicaciones per se, no nuestras aplicaciones en Notion, hacerlo al revés. Y en un principio esta es la explicación principal de la herramienta. Muy recomendable, se usa en muchísimos equipos a lo largo del planeta. Microsoft en los equipos pequeños lo usa, Adobe lo usan en los equipos de desarrollo, Pixar lo usan para los equipos de diseño, simplemente para no esa gran escala, a lo mejor no se va a construir el Eurotúnel, por poner un ejemplo con Notion, para eso se usan otras herramientas como Artemis o Microsoft Project, pero para equipos pequeños de 10, 15 personas máximo, es muy ágil y es muy fácil de preparar. No hace falta no hace falta un entrenamiento muy extenso previo para utilizarlo de una manera muy, muy clara. Moi ben, Leo Estevez é unha das persoas expertas do IGAPE Responde no ámbito de operacións. Se queren recibir este asesoramento, poden pedilo a través da nosa web responde.igape.es. E temos agora unha marxe de tempo por se queren facernos algunha pregunta a través deste apartado de preguntas e respostas. María Luisa nos pregunta se existe aplicación para teléfono móvil do programa. Neste sentido tamén Antonio nos pregunta en que dispositivos pode instalarse Notion. Notion tiene aplicación para dispositivos tanto Android como iOS, para tablet, lo mismo, Android e iOS, y tiene aplicación de escritorio para Mac y para Windows. No, para Linux ahora mismo no existe una implementación. Por ejemplo, tengo instalada yo la aplicación de Notion, por poner un ejemplo, y es básicamente exactamente igual a... Uy, no me lo he abierto, porque la tengo abierta en otro sitio, asumo. Por poner un ejemplo. Es exactamente a la aplicación web. Es básicamente una implementación de la aplicación web a escritorio. Simplemente nos permite, pues, por ejemplo, tener pestañitas. Esto es un detalle, pero bueno, las mismas pestañitas que podemos hacer en el navegador también lo permite hacer aquí. Leo, isto é posible integralo con Office 365 ou co Outlook? Con Outlook creo que sí. Creo que permites... puede ser. Estas son todas las integraciones y con OneDrive sí, y si se genera un archivo se permite, o sea, automáticamente se va a actualizar. Con Office 365 puedes subir los archivos y en el caso de PDFs puede mostrarlos, pero creo que no tiene ninguna... Creo que para integrarlo con Office 365, por poner un ejemplo, sobre todo correos y todo eso, tendrías que usar herramientas intermedias. Creo que, por ejemplo, aquí tenemos Loom. No, creo que era Loom. Un segundo. Bueno, mentres tanto, mentres que complementamos esta explicación, sí que hai algunhas persoas que nos están preguntando se hai empresas para configurar todo isto. O que lles podemos dicir é que se queren recibir apoio no seu negocio con este programa ou con calquera outra temática que teña que ver pois coas finanzas, co negocio, nós temos en marcha un asesoramento gratuito neste sentido. Que facer? Acceder á nosa web responde.igape.es, nada máis na páxina principal ven unha imaxe, pinchan sobre esa imaxe e ábrese un formulario. Teñen que explicarnos cal é a necesidade que ten o seu negocio e nos poñemos á súa disposición unha persoa experta, pois unha delas, por exemplo, é Leo, que lles vai ofrecer este soporte gratuito que Martín nos estaba preguntando a través do chat. Por lo tanto, Martín, se queres que vexamos en detalle, sen ningún problema, podes pedilo a través do IGAPE Responde. Bien, simplemente como detalle, terminando de responder a la pregunta, por ejemplo, con Office 365, con OneDrive, la parte de Windows, permite vincular SharePoint, que es básicamente el gestor de archivos e información. Permite vincular SharePoint y con elementos intermedios, por ejemplo, Asana, que es otro gestor de proyectos, que tiene automatizaciones, puedes vincular en Asana
por ejemplo, una dirección de correo, Asana va a recibirla, va a entender que has recibido un correo y eso lo va a traspasar a Notion. Para Office concretamente, por cómo funciona Microsoft, es necesario usar partes intermedias, pero se puede hacer. Varios mensaxes de agradecemento, Leo, que che trasladamos, que incluso aquí nos di unha persoa que esta aplicación práctica é xusto o que necesitaba. Moitísimas grazas. Me alegra escucharlo. O sea que tamén agradecemos estas mensaxes porque finalmente vemos pois que estes contidos serven de utilidade e ese é o noso obxectivo. Máis preguntas. Pódense programar tarefas que sexan periódicas? Por exemplo, enviar un informe todos os meses ao cliente. Para realizar acciones que vayan fuera de Notion, hacen falta sistemas de automatización intermedias. Notion no permite mandar correos, por poner un ejemplo. Puedes hacerlo mediante otras herramientas. Sin embargo, lo que sí permite Notion, por poner un ejemplo, es crear tareas periódicas. Por poner un ejemplo, podemos decirle que nuestra tarea por defecto se repita, por ejemplo, por ejemplo, cada mes, como acaba de indicar. Cada mes, pues, crea una tarea, save. Bien, esta tarea se va a repetir. Entonces, cuando esta tarea se repita, podemos linkear otras herramientas para que esa herramienta envíe el correo. Por ejemplo, se puede hacer, pero hace falta otras cosas. Sin embargo, algo que podemos hacer para, digamos, si lo queremos como recordatorio, más que otra cosa, y no queremos hacer la implementación, Notion, por poner un ejemplo, nos permite con la arroba, nos permite pues decir, mira, recuérdamelo hoy. Entonces, cuando se genera, nosotros recibimos un recordatorio. Entonces podemos enviar el correo. Eso sí que lo permite hacer. Moi ben, bueno, pois xa saben que se queren recibir asesoramento gratuito do IGAPE Responde neste ámbito ou en calquera outro, poden facelo a través da nosa página web responde.igape.es. Toda a información dos distintos ámbitos está aí disponible, temas financeiros, de negocio, promoción en liña, emprendemento, cuestións de carácter legal, calquera dúbida que teñan sobre a súa empresa, o seu negocio, unha nova actividade económica que queiran poñer en marcha, poden atopar asesoramento gratuito no IGAPE Responde. Recordarlles que van recibir o contido íntegro desta grabación que estará publicada nas próximas horas na nosa canle de YouTube do IGAPE. Tamén, bueno, pois esa presentación inicial que utilizaba Leo ao inicio. Antes de despedirnos, pola túa parte, Leo, non sei se queres decir algo máis. Muchísimas gracias por haber venido y me alegra bastante que la aplicación haya cubierto las dudas y cubierto las necesidades de algunos de los participantes. Claro que sí. Pois o noso agradecemento tamén a ti pola túa exposición, por aclarar as dúbidas das persoas que nos están seguindo. Recordarles que terán toda a información no correo. Sen máis, moi bons días a todos e a todas.